Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo y precioso nombre. Gracias de nuevo por este santo sábado, por esta oportunidad de reunirnos aquí en este humilde local. Gracias por darnos la oportunidad de que podamos emitir hoy. Estate con nosotros, cuídanos, que a nivel tecnológico funcione todo bien. Estate con aquellos que aún no han llegado, que estén en camino, y con todos aquellos que por alguna razón pues no han podido venir. Te pido todo esto en el nombre santo de Jesús. Te pido que nos inspires, que tu Santo Espíritu esté entre nosotros, para el que habla y para el que escucha, que todos podamos ser partícipes de aquí, de tu divinidad, para la edificación de la Iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesucristo. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. La lección 6, la que vamos a hablar hoy, el ministerio de Pedro, nos da este versículo para memorizar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a hablar esta semana de ese momento en el cual la Iglesia apostólica, que aún tiene reminiscencias de haber sido judíos, ¿no? Y tienen algunos conceptos mentales que no tienen aún claros, tienen que enfrentarse a lo que el Señor les dice, y es que Cristo no murió solo por los judíos, ¿no? Cristo murió por todo el mundo. Y tienen que aceptar que los gentiles también tienen que recibir el Evangelio, y que ellos pueden recibir el Espíritu Santo tanto como los propios judíos. Eso es una situación difícil para una mentalidad judía que siempre ha estado trabajando de una misma manera y que luego tienen que afrontar pues, en el día a día. Podían más o menos intuirlo, podían más o menos concebirlo, pero cuando se encuentran con Cornelio, como vamos a ver luego, realmente se les abren los ojos. A Pedro, a Bernabé, a Pablo, todos empiezan a ver cómo se difunde el Evangelio de una manera fuerte entre los gentiles. Y veremos que no fue solo a través de los judíos que se difundió. Vamos a ver algo interesante que podemos aplicar a los días de hoy también. Vamos a ir directamente a la lección del domingo. Y vamos a leer Hechos 9, del 32 al 35. Hay unos milagros que explican de manera consecutiva, de Hechos 9 del 32 al 43. Vamos a hablar primero del milagro de Eneas, que la lección nos enseña en paralelo con un milagro también de Jesús, ¿no? En los dos milagros que vamos a ver tienen como milagros paralelos hechos por Jesús. Y vamos a analizar un poquito estos milagros. Vamos a leer Hechos 9 del 32 al 35, si Luis se anima. 32 al 35. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Eneas, Jesucristo te sana. Eneas era un paralítico y en el milagro paralelo que nos enseña la lección de Jesús en Lucas 5, 17 a 26, nos recuerda aquel paralítico que tenía unos amigos que creían firmemente que Jesús podría curarle y subieron al tejado donde se había reunido para enseñar, y entre ellos estaban fariseos, saduceos, y ellos hacen un agujero en el techo y bajan con una cuerda en una camilla al enfermo. Y claro, podemos pensar, se han colado, ¿no? Sí, ¿no? Puedes pensar, ¿por qué no pueden esperar y hablar con Cristo luego cuando esté más tranquilo? Pero es que el Señor quiere eso de nosotros.
le llama de una manera que aún estoy buscando, que no me acuerdo cómo, pero le llama como el santo importunio o la santa impertinencia, o algo, se le llama un nombre así, ¿no? Es decir, de que nosotros debemos insistir de manera, digamos, hasta desmesurada, ¿no?, en buscar al Señor. Si nosotros creemos realmente que el Señor nos puede curar, o nos puede sanar, nos puede ayudar en nuestra vida, no podemos dejar de intentarlo, incluso de manera muy activa y rozando la agresividad, entre comillas, con Dios, en el sentido de que, Señor, Señor, tú puedes sanar, no te soltaré hasta que me bendigas. Y eso el Señor por eso el Señor cuando ve bajar imaginaros, ¿no?, que ve bajar esa camilla con el enfermo dentro, y los fariseos ahí viendo, y bueno, ¿y qué pasa aquí, no? Y luego es cuando Él dice, bueno, te perdono tus pecados, y ellos dicen, ¿cómo que perdonas tus pecados, no? ¿Cómo que perdonas los pecados de este hombre, no? En los dos casos es un paralítico. En el caso de Eneas no explica mucho más, pero explica esa curación. Lo que vamos a analizar es un poco la palabra paralítico, porque la verdad es que me ha sorprendido y a la vez me ha mostrado que era la necesaria para la lección que estamos mostrando hoy, que se está enseñando hoy. ¿A quién representará esos paralíticos? Ese paralítico, porque hay varios paralíticos en las historias de curación del Nuevo Testamento. Si nosotros viéramos la palabra paralítico del griego, que de hecho solo está en el Nuevo Testamento esa palabra, es muy interesante. Muy interesante. Dice que significa una especie de soltar al lado o echar a un lado. Sería como, bueno, como que me molestan, ¿no? Dejarlo fuera. Eso representa al paralítico. La palabra significa eso. Y la pregunta es, ¿a quién los judíos echaban fuera? A los gentiles. A los gentiles. Quedémonos con esta asociación de ideas, porque en el día siguiente vamos a ver algo parecido y nos explica cómo ellos reaccionaban delante de los gentiles. Y básicamente es eso, despreciarlos, desecharlos, porque no eran considerados, ¿qué?, pueblo de Dios. ¿Sabes lo interesante de esto? Entonces, cuando analizamos el hecho de ser paralítico, si lo ponemos en el plano, digamos, puramente físico, ¿cuántas personas no han sentido parálisis ante la manifestación de Satanás? ¿Cuántas? Impresionante, ¿eh? Si pensáis en los testimonios que se han presentado en las conferencias de testimonios del gran engaño, del cuarto ángel, podemos sumar con los dedos de las manos, y creo que nos sobran, que nos faltan, la cantidad de gente que ha tenido una experiencia que no puede moverse ni puede hablar porque Satanás le está presionando. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se libera? En el nombre de Jesús. Es como un levántate y anda. Eneas, levántate y anda. Es muy interesante, es lo primero que varias de las cosas se me ocurrió al ver paralítico y ver lo que significaba, o sea, que Satanás nos tiene en esa parálisis. Luego a nivel de nuestras vidas, ¿no nos sentimos a veces paralizados? Como que no sabemos qué hacer, dónde ir, cómo reaccionar, qué decisión tomar. La duda nos paraliza. ¿Quién pone la duda? ¿Satanás? Sí, desde luego hay momentos de duda, también a causa de las cosas que dejamos atrás y que nos provocan esta especie de espesor, ¿no? De que no sabemos, de que nos sentimos con faltos de fuerza, ¿no?, para poder seguir en el camino. Desde luego estos momentos existen y es el momento de actuar por fe, ¿no?, de tirar para adelante sabiendo la promesa que hay y digamos, no teniendo en cuenta tu estado de ánimo, ¿no? Seguir adelante. Y viendo lo que significa la palabra paralítico, podemos
reclamar por fe esa sanación, que ya no será a lo mejor física, pero en esos momentos es espiritual, ¿no? Te sientes paralizado, ¿no? Pues con esas curas que hacía físicamente, también vamos a ver que hay un punto espiritual, porque Él perdona los pecados y sana, son las dos cosas, ¿verdad? Entonces lo que quiere Satanás es que estemos paralizados, que no actuemos, ¿eh? Y aquí hay una lección, creo, importantísima para cada vez que veamos la curación de un paralítico, ¿eh? Somos nosotros. Pero es que además los gentiles, ¿eh? También representa a los gentiles. Era una lección para todos los que estaban allí, porque los que estaban allí sabían griego y sabían hebreo, ¿eh? Sabían lo que significaba todo esto. Los fariseos no eran tontos, ¿eh? O sea que fijémonos qué cosa más interesante. Eneas es una palabra que no tiene un significado concreto, pero si miramos en la Strong, su raíz se divide en hay como 5 palabras que contienen la misma raíz, que son juntitas, que son Aeneas sería el nombre, pero todas las palabras que contienen esa raíz significan alabar a Dios. ¿Eh? Alabar a Dios. Y Sarón, que es uno de los lugares donde corrió la voz de todo lo que estaba haciendo aquí, que cita en el milagro de Eneas, es llanura, pero a la vez dice que puede proceder de ser recto, caminar rectamente, caminar derecho, ¿de acuerdo? O sea que está hablando de Eneas y nos está dando a entender estos significados, estas palabras, como esa persona que a los 8 años resucita espiritualmente, ¿no? Pero se cura. ¿Qué nos está mostrando ese 8 también? En la eternidad, ¿recordáis? El 8 significa la vida eterna, ¿eh? O sea que, ¿quiénes son los que optarán a la vida eterna? Los que alaben a Dios, como dice Eneas la palabra, y los que sean rectos, caminen rectamente, caminen derechos. Todas esas personas son las que resucitarán y disfrutarán de la eternidad. Más adelante nos enseña en Hechos 9, del 36 al 43, el otro milagro, el de Tabita. Si lo quieres leer. Bueno, Había perdona, entonces... te interrumpo. Antes de seguir. Es que es muy interesante porque en la raíz Inías también es raíz de una palabra muy interesante que es ainigma, que es una de las 5 palabras que están en esta raíz. Fijaros que ainigma, ¿qué es ainigma? Es un enigma. Es un dicho oscuro, un algo que no se conoce exactamente, que está como escondido y hay que descubrir. O sea, hay que fijaros cómo esta persona que alaba a Dios, que es recta, está escudriñando y descubriendo enigmas. De hecho, es lo que nos toca hacer durante toda la vida, ¿eh? La nueva luz, ¿qué hace? Mostrarnos cosas que nunca os habéis imaginado que podíais conocer, ¿no? A Jeremías explica algo parecido, ¿no? Os mostraré cosas, ¿no?, que nunca habéis conocido, ¿no? O sea, que fijaros cómo es curioso que estas raíces nos enseñen tanto de Eneas, ¿eh?, sin explicar mucho más, ¿eh? ¿Por qué quedan registrados estos nombres? Porque dice que todo lo que hizo Cristo, dice que no habría libros en el mundo para registrar todo lo que Él hizo. En cambio, hay una serie de milagros que quedan expuestos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para decirnos algo, ¿no? O sea que creo que si miramos con detalle estos nombres, estas relaciones, por qué pone los milagros consecutivos en este sentido, podemos ver muchas cosas y entender que todo está dirigido también a los que van a llegar al fin del tiempo, ¿no?, con estos números. Hay que escudriñar, ¿eh? Eneas sale de la parálisis porque el Señor evidentemente se lo provoca. Pero Eneas, alabar a Dios, recto, caminar, escudriñar, o sea, hizo su parte, ¿no? Ese es el mensaje quizás que
que nos está mostrando aquí este milagro, ¿no? Muy interesante. Tabita, leemos Tabita. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que, enfermando, murió, la cual, después de lavada, la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole que no se detuviese en venir a ellos. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron al aposento alto. Y todas las viudas le rodearon llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y viendo a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Vale, aquí la lección nos lo relaciona también con el milagro de Jairo, en el cual también había una niña, ¿recordáis, no? Que viene Jairo corriendo diciendo que su hija está... Bueno, ¿era su hija o su criada? Creo que es su criada. Su hija. Ah, su hija, sí. Que está enferma y que su hija única, 12 años. Y bueno, fue Jesús, ya llega cuando está muerta. Dice que todos salgan, menos, ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan, el padre, la madre, contamos a Jesús, y la niña, ¿no? 7, que resucita. La niña resucita. En el milagro de Tabita no tenemos esa numerología, pero si miramos los nombres, creo que vamos a quedarnos sorprendidos, porque nos va a llevar todo hacia una situación concreta. Dices, ¿por qué los nombres significan concretamente eso? Si vamos a Tabita, Tabita significa gacela, y si recordáis en algún texto bíblico la gacela, ¿a quién se relaciona la gacela? ¿Con qué se relaciona la gacela? Con ese esplendor, con esa turgencia, voluptuosidad, esa juventud, pero sobre todo a la mujer hermosa. Si miramos Tabita, significa gacela, hermosa, deseable, prominente, esplendorosa. Una mujer espectacular. Tal vez tiene la connotación de hinchar, pelear, hacerse turgente, o sea, crecer, pero además con dureza. Y pelear. ¿A quién representa la mujer? A la Iglesia. Fijaros, muy interesante, esplendorosa, deseable, también sale, creo que brillante en el concepto. Si miramos Jope, que es donde ella estaba, Lope en griego, Jafo, porque viene de la palabra hebrea Jafo, significa ser brillante, hermoso. ¿Ves qué significa lo mismo? Pero en masculino. Brillante, hermoso, engalanarse, adornarse. Tenemos una gacela hermosa, tenemos una mujer hermosa. No, sí, habla. No, que si te fijas es la comparativa con Salomón y la Sulamita. Utilizan este mismo lenguaje, es lo mismo. Gacela ella y él también esplendoroso, etc. Sí, bueno, en Cantares también. O sea, es la unión de Cristo una vez más con su pueblo. Exacto, entonces aquí tenemos un hombre engalanado. ¿Cuándo se engalana un hombre? Cuando va a su boda, ¿no? Es un novio. Y ella también, esplendorosa, novia, ¿de acuerdo? O sea que estamos viendo cómo esos dos nombres significan más o menos lo mismo, pero en géneros diferentes. Podría significar cualquier otra cosa, Jope, Hay muchos significados posibles, pero tenemos ese, ¿no? O sea que está como uniendo a Cristo y su Iglesia. Por lo tanto, ¿cuándo pasa eso?
¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasará eso para siempre? La segunda venida de Cristo, ¿vale? Y hay algo muy interesante que a mí la verdad es que me vino a la cabeza cuando estuve viendo la palabra Iafo, cuando vi las letras hebreas. Rápidamente me recordó algo. Lo comprobé y efectivamente. Luego veremos por qué me recordó esto, lo veremos en el capítulo siguiente. Es muy interesante esto, ¿vale? Resulta que Iafo está dentro de otra palabra que es Gofer. Iafo está dentro de Gofer. Solo hay una letra de diferencia. Iafo está dentro de Gofer. ¿Por qué me dio por mirar Gofer? Bueno, Dios sabrá, ¿no? Pero Gofer, ¿qué era Gofer? ¿Alguien sabe qué era Gofer? La madera del arca. ¿Y el arca quién representa el arca? A Cristo. Jope. Jope tiene reminiscencias de Gofer. Y representa a Cristo. Hemos dicho que representaba a Cristo como novio también, ¿no? No parece una tontería, entonces. Vamos a ver cómo sigue esto, porque en Jope pasan más cosas, como vamos a ver en la lección del siguiente día. Antes de pasar a la siguiente lección, al siguiente día, nos hace una reflexión la lección, que dice que muchas personas, la pregunta del final, muchas personas, aunque tuvieran milagros delante, pues no cambiarían, ¿no? Entonces, ¿en qué se debe basar nuestra fe? Y es una pregunta que dejo al aire para que digáis la vuestra. ¿En qué se debe basar nuestra fe, entonces? Bueno, en mi caso, en las evidencias. Yo no podría seguir algo con esta intensidad si no hubiesen unas pruebas que me mostrasen claramente que creo en algo real. Por lo tanto, las evidencias para mí. ¿Alguien más quiere decir la suya? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Qué puedo decir yo? Que no sé yo. Pero Lo que tú creas. la fe, es una cosa muy espiritual y es ser creyente, totalmente creyente y actuar sobre lo real que Dios te propone, vaya. Exacto. Ser consecuente. O sea, que si tú crees algo, lo apliques a tu vida, lo aplicas por fe, ¿no? Hay evidencias y hay cosas de la Biblia que no están demostradas físicamente, con evidencias. ¿Verdad que hay cosas que no? Que hay cosas que creer porque hay otras que sí te las ha demostrado y entonces tienes que dar un paso de fe y creer el resto. La divinidad de tres, toda una serie de cosas que no puedes demostrar físicamente con el sentido de, mira, esto es así, porque para el hombre no está revelado. Entonces, son ambas cosas. Ha sido precioso porque son dos testimonios realmente que explican, se complementan para explicar lo que es esto. Las profecías cumplidas forman parte de los eventos que él hablaba. Las profecías cumplidas son las que nos dan la base también. Es una base realmente importante para que la fe empiece a emanar dentro de nosotros. Que es lo que curiosamente llega más y funciona mejor con gentiles, con los gentiles, que es de lo que estamos hablando en la lección de hoy. Pero recordemos también que a los judíos se les va a llegar a través de la profecía, que es algo que ellos deberían conocer también, ¿no? Y resulta que en lo que deben conocer no conocen. Ahora veremos parte de lo que él comenta, ¿no? O sea, estamos hablando de gentiles que reaccionan, pero luego estos gentiles, ¿qué hacen? ¿Se quedan solo hablando entre ellos con los que se han convertido? Vamos a ver. Claro, es que ahí está, ahora lo veremos. Y está escrito, o sea, en los mismos apóstoles veremos cómo ellos, cuando huyen, hacen eso. Es impresionante cómo se cierra.
Sí, sí, todo es precioso. Y todo porque por amor a su pueblo. O sea, también no desestima a los judíos, no los abandona. Ellos le niegan, en general, cuando pasó con Cristo, pero esa expulsión, en parte por negar, en parte porque son perseguidos, hace que luego llegue a los gentiles y los gentiles tomen también su posición para llegar otra vez a los judíos. O sea que los que realmente siguen al Señor y quieren seguir al Señor van a ser salvos. Es igual donde estén, es igual si son judíos o gentiles donde estén. No hay acepción de personas, exacto. Vamos a seguir en Jope, con todo lo que Jope significa, hemos visto, ese gofer, ese Cristo, esa arca. ¿Arca? ¿Qué había en el arca? ¿Qué había en el arca? Va, seguidme, porque si no, decir algo. Sabéis lo que había en el arca, ¿no? 8 personas, animales a saco, ¿no? Muchos animales. Terrestres y voladores. Terrestres y voladores. Vale, pues seguimos. ¿Qué pasó en Jope? Se hospedó Simón Pedro, que Simón ya quiere decir oír inteligentemente. O sea que el nombre es importante. Se hospeda en casa de un tal Simón también. O sea que ahí hay algo que debemos escuchar inteligentemente. Curtidor. Casi que es más importante escuchar inteligentemente que decir inteligentemente. Bueno, si no oyes inteligentemente, poco podrás decir inteligentemente, ¿no? Mientras tanto, en Cesarea, dice, a unos 40 kilómetros de Jope, 40 kilómetros, vivía un centurión romano llamado Cornelio. Él y su familia eran adoradores devotos de Dios, aunque todavía no se habían adherido formalmente al judaísmo, lo que significaba que Cornelio todavía era un gentil incircunciso. En una visión de Dios se le indicó que enviara mensajeros a Jope para invitar a Pedro a hacerle una visita. Eso lo explica en Hechos 10, del 1 al 8. Luego lo explica, ¿no? Más adelante, dice, estaba yo orando en ayuno antes de desayunar, se levantó y oró. A la hora 9 estaba orando y tuvo esa visión, ¿no? Y 4 días después se encuentran con Pedro. Curioso que Cesarea está a 40 kilómetros de Jope y 4 días después se encuentran con Pedro. Ese 4 también es Cristo. O sea que fijémonos cómo está alrededor todo el rato de Cristo. ¿Y el arca? ¿Por qué digo lo del arca? ¿Qué pasó a la hora sexta, antes de que vinieran esas personas enviadas por Cornelio a buscar a Pedro? Pedro estaba ahí en la terraza con mucha hambre. Pedro estaba en la terraza de casa de Simón con hambre. Y de repente entra en un éxtasis. A la sexta hora entra en un éxtasis. Muy interesante. ¿Y qué ve? Un lienzo lleno de animales. Qué curioso, ¿no? Que en Jope, gofer, arca, llena de animales, resulta que se le presenta un lienzo lleno de animales. Que había animales impuros en ese lienzo. ¿En el arca había animales impuros? Sí. También, ¿verdad? Es que es muy interesante, porque el arca entonces, ¿qué está diciendo también? ¿A quién representa los animales impuros? Porque ¿no podía haber creado Dios solo animales puros? ¿Quiere hablar? Sí, esto realmente da una vislumbre especial porque, claro, es que te das cuenta que Dios los salva a todos, tiene interés en salvarnos a todos, no solo a un pueblo escogido, sino que Dios nos ama a todos, incluso al más abyecto de este mundo, ¿no? Él trabaja para su salvación. Ya desde el arca nos estaba diciendo que Cristo moriría no solo por ese pueblo escogido, sino por todo el mundo. Fijaros, Interesante que solo entran unas parejitas de cada tipo, no entran todos. O sea que muchos serán llamados y pocos los elegidos. Pero
pero estamos hablando de gentiles y judíos, en realidad. Porque luego Pedro, cuando explica todo a Cornelio, que le dice, mira, he tenido este sueño y tal, he comprendido que no hay excepción de personas. Entonces, claro, cuando él ve a esos animales, le dice el Señor, mata y come, cuando ve la visión, ¿no? Le baja en el éxtasis, está ahí y ve los animales que le bajan y dice, mata y come. Y dicen, yo nunca he comido animales impuros. Y dice, lo que yo he santificado, tú vas a decir que no, que es impuro. Y ahí es donde muchos se cogen para decir, no, es que se puede comer de todo. Vale. Luego Pedro más adelante nos aclara que eso no se refería. La misma Biblia, se puede seguir leyendo y nos dice que no se refería a los animales, sino que eso era gente que eran gentiles, que no eran judíos, y que también teníamos que ir a hablar con ellos y decirles el Evangelio, ¿no? Y aquí nos leemos, para que damos una idea de lo que era la concepción que tenía Pedro. Dice, la concepción de Pedro, en el centro de la lección del lunes, era que si entraba en la casa de Cornelio y confraternizaba con él, se contaminaría y no podría adorar en el templo sin acudir ante la presencia de Dios. Los judíos del siglo I de Judea y sus alrededores no se relacionaban con los gentiles incircuncisos. Aún había cierto miedo por decir, bueno, me voy a hacer impuro. Desde luego, esto te da una idea muy clara de hasta qué punto había llegado su egocentrismo como pueblo, ¿no? Es decir, cuando fueron levantados para ser luz para todas las naciones y cómo pudieron acabar en esa especie de supremacismo, ¿no? Dios debía de poner ejemplos duros para ellos para que pudiesen salir de eso, porque realmente estaban muy equivocados. Pero fijaros cómo, de la misma manera que Pablo cambia su vida cuando ve a Cristo, Pedro, cuando ve la visión, no se rebela contra esa visión. Con humildad dice, pues sí, hay que hablar, ¿no? Hay que llegar a los demás, ¿no? Y cuando se le aclara de verdad a Pedro, porque él iba por fe, ¿no? Y voy a predicar por fe, ¿no? Pero cuando se le muestra a Pedro realmente qué es lo que le pasa a Pedro con Cornelio, que está toda la familia reunida y Pedro les explica todo lo que ha pasado y les habla de Jesucristo, de la resurrección y todo, y ellos están ahí como henchidos ya. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué tienen el Espíritu Santo? Se derrama. Él dice, vi cómo se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, como nosotros al principio, dice. Ahí Pedro se le abren los ojos, ¿no? Dice, y empiezan a hablar en lenguas, como nosotros al principio. Claro, el Señor, ¿por qué permite eso? Es otro Pentecostés. El Pentecostés de los gentiles. Veremos cuando hablemos del trigo. ¿Por qué? 2 Pentecostés. Es muy interesante. Vamos a leer, bueno, leemos un momento lo que dice que pensaban ellos de los gentiles para que entendamos lo del paralítico de antes, ¿no? Debido a la circuncisión, a que la circuncisión era la señal del pacto abrahámico, o sea, de los hijos de Abraham, los gentiles no circuncidados eran segregados y tratados con desprecio, ¿no? Echados a un lado, paralíticos. Pensemos que también pensaban los judíos que los enfermos eran porque habían hecho algo. O sea que ya el pecado con ellos, ¿no? Fijaros hasta qué punto llegaba la cosa, ¿no? Pero, si leemos Efesios 2, del 11 al 19, me encanta, porque aquí lo explica perfecto. Cuando murió Cristo, ¿qué pasó con todo esto? Ángel Padre, ¿quieres leer? Efesios 2, del 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea que
Los que sois gentiles en cuanto a la carne, o sea, que no sois hijos de Abraham. En cuanto a la carne quiere decir en cuanto a la herencia física. Vosotros que no sois hijos de Abraham, y que no y sois llamados incircuncisos, porque los que son circuncisos son los que tienen la circuncisión hecha por mano, o sea que físicamente circuncidados, ¿no? Nos está poniendo claramente a quién se dirige, para que los judíos tengan claro a quién se dirige. Nosotros como gentiles lo podemos ver muy claro, pero ellos tenían que ver claro a quién iban dirigidas estas palabras. A ellos no, a los otros. Digamos. En aquel tiempo estabais en Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué le está diciendo? Por un lado, son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso lo estudiaremos cuando hablemos más sobre la primavera y el otoño. Vamos a ver el recorrido de esa sangre. ¿A dónde nos lleva? Y aquí ya nos está diciendo, hacer cercanos a los gentiles, arroparlos y acercarlos a los judíos y ser un solo pueblo, por la sangre de Cristo. De ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Pared intermedia tiene una raíz griega que es fren, que tiene que ver con algo mental, ¿vale? Algo había en la mente de esas personas que no les dejaba ver que los gentiles eran hijos de Dios también. Después de la muerte de Cristo queda claro, pero a nivel puramente físico, vamos a recordar qué pared, no era exactamente una pared, pero qué pared se rompió cuando Cristo murió. El velo. El velo se rasgó de arriba abajo. ¿El velo separaba algo? El lugar santo del Santísimo. El santo del Santísimo. Cuando se rasga el velo, ¿qué queda totalmente anulado y abolido? El sistema de sacrificios. ¿Qué era lo que diferenciaba a los judíos del resto? Y el sistema de sacrificios. O sea, todo lo que hacían era de oración a Dios, tenía toda una serie de maneras de sacrificar, con sus fiestas, con sus maneras de degollar, de quitar la sangre, todo lo que había, todos los días de purificación, todo, absolutamente todo tenía un sentido que apuntaba ¿a quién? A Cristo. A la vez era como un cerco que los tenía ahí, ¿no? ¿Y ellos qué hicieron de ese cerco, de esa pared? Se ensalzaron con esos sacrificios, lo convirtieron en una barrera
En vez de ser una manera de explicar a los demás, mira, estoy haciendo esto porque espero al Mesías, y cuando venga a reconocerlo, no. Se convirtió en una barrera, en una pared, con respecto de los gentiles. Cuando vino Jesús, destruyó esta pared. Se cargó los sacrificios porque Él estaba representado ahí. Fijaros lo interesante también de esto. El sacrificio era una pared. ¿Quién se empeñaba en mantener esa pared levantada? Los fariseos, ¿no? ¿Quién se empeña aún hoy en día en mantener la pared levantada? Los judíos. Y aún la quieren levantar otra vez, físicamente, el velo volver a ponerlo en su sitio con el tercer templo. No quieren unidad, aunque eso es lo que venden con el tercer templo. Es muy interesante este concepto, porque fue rasgada esa pared intermedia. Sí, esto ha sido un continuo en la historia, ¿no? Cada vez que ha habido una verdad presente que se ha presentado, ha habido una mayoría que ha tenido reticencias a soltar todo ese formalismo que les daba esa identidad, ¿no? Y entonces esas verdades profundas nuevas que se presentaban y que conminaban a las personas a hacer un salto espiritual, ¿no? Pues la mayoría no podía, porque estaban aferrados todavía a lo material, ¿no? Que es el gran problema que tenemos como humanos, ¿no? Nos aferramos a las cosas materiales y no a lo espiritual. Exacto, o sea, la verdad es muy interesante porque es un concepto de la verdad también, la verdad presente, la verdad nueva luz, la nueva luz también. Tú te aferras a unas cosas que conoces y eso genera un espacio de seguridad. Si ese espacio de seguridad no es una pared permeable, si tú no estás en condiciones y no estás atento y velando, cuando llega nueva luz, ¿qué hace esa luz cuando llega a la pared? Rebota. Y entonces se convierte otra vez en un muro infranqueable. Estamos volviendo a hacer lo mismo que los judíos. Si no rompemos esa pared, no vamos a poder seguir adelante. Tenemos que aceptar la nueva luz para que no nos pase como a ellos. ¿Qué puede pasar con la institución? ¿O qué está pasando con la institución? ¿No? O las instituciones, no solo adventistas, ¿no? Cualquiera. Se cierra en una serie de conceptos. Entonces, no podemos aceptar nuevas cosas. Como un templo, esos conceptos. Exacto. Este templo, no sé, hay una expresión que dice, templo es este, ¿no? Nuestro santuario es este, nuestro templo de Dios es este, dicen los judíos, ¿no? Los hebreos. Como diciendo, aquí no nos pueden matar aquí dentro, ¿no? ¿Qué pasó en el año 70? Se escondieron todos en el templo y murieron todos quemados dentro, ¿Qué representaba eso? Concentrados ahí, en este templo, esta iglesia, ahí dentro, ahí seguro que nos salvamos. La iglesia nos salva, es Cristo quien salva. Es muy interesante. Bueno, la lección del martes nos habla del Pentecostés para los gentiles, cómo reaccionaron ellos, ¿no? Lo interesante también de aquí es que cuando la lección del miércoles, vamos a ir directos porque habla del momento en el cual llegan a Antioquía huyendo, ¿no? Después de todo esto lo que pasó con Esteban. Pero esto es de el misterio de Pedro para mostrar el próximo inicial. Vale. Llegan a Antioquía y ahí no solo lo que nos deja de ver la lección, si leemos Hechos 11, del 19 al 26, es que no hay solo judíos los que huyen, sino que entre ellos hay gente de Cirene y de Chipre que hablan a los gentiles de allí. O sea que es muy interesante esto, porque los que toman la iniciativa parece ser de hablar a los que son de fuera de Jerusalén, son los propios natales de esa zona donde van, pero que estaban con ellos en Jerusalén. Y cuando son echados, ellos hablan a los gentiles. Son los judíos ¿cómo se llaman? Judíos hebraístas. Bueno, helenistas le llaman. Sí, helenistas. Los judíos griegos, digamos, ¿no?
Y ellos son los que hablan a sus griegos, ¿no? Y es muy interesante esto, porque cuando el Señor nos llama, estemos donde estemos, ¿no? ¿Nos llama para que nos cambiemos y nos hagamos judíos? No, nos llama para que donde estemos prediquemos a los nuestros. Y es muy interesante esto, cómo ellos tomaron la iniciativa, ¿eh? Evidentemente no llamaban solo a los gentiles, hablaban seguro que también a los judíos. Pero ¿quién llega mejor a los judíos? Un judío. ¿Quién llega mejor a los gentiles? Un gentil. ¿Eh? Pero ahora todo está mezclado, no sabemos exactamente quién es judío y quién es gentil. Lo que importa es llegar a la gente en la situación en que estemos, ¿no? ¿Y qué va a pasar al final? Que el gentil va a llegar al judío. ¿Siendo el judío también? ¿En su ancestro? Puede ser. Lo que estábamos hablando con el tiempo de los judíos en el tiempo del fin, ¿no? Que todo vuelve. Entonces, ahí es lo que me gustaría señalar en esto, ¿no? Que es interesante que la misma palabra nos lo muestra, como había entre ellos gente de Chipre, de Cirene, que habla a su gente, Y bueno, y nos recuerda la lección Hechos 1.8, en cómo esto que había dicho Jesús, Hechos 1.8, si lo leemos, Josep lee Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se estaba empezando a cumplir lo que Jesús había predicho de ellos. Cuando recibieran el Espíritu, que empezarían a hablar en todos los lugares. Pero fijaros, muy interesante, porque podía haber citado muchas ciudades. Podía haber citado muchas ciudades. Cita Jerusalén, Jerusalén, Judea, que viene de Yada, que es el costado traspasado de Jesús. Samaria, ¿qué significa? Hemos hecho muchas veces ya. Samaria, atalaya. Atalaya. O sea, que está hablando del pueblo de Dios, de su llaga, de Cristo, y atalaya. ¿Tiene algo que ver todo esto? Los que no estemos en su llaga, los que no hayamos nacido en su sangre, no podemos ser sus atalayas. ¿Atalaya qué es? Vigía, el que está en la muralla y no descansa porque siempre está vigilando, ¿no? Y hasta lo último de la tierra. Puede haber citado más ciudades, pero la cuarta no es una ciudad, es hasta lo último de la tierra. ¿Qué ángel va a llevar el mensaje hasta lo último de la tierra? El cuarto ángel, que es la suma o la enfatización de los otros tres: Jerusalén, Yada, Judea y Atalaya. Si no somos eso, no llegaremos a todo el mundo. Y 4 es Cristo. O sea que el cuarto ángel y Cristo están siendo uno. Es muy interesante todo esto. Fijaros que no podemos acabar nunca con todo esto. Cuando se dan cuenta de la reacción de los gentiles, viene a Bernabé. Bernabé ve cómo está todo aquello y llama rápidamente a Pablo. Pablo, ven para acá porque esto es impresionante. Los gentiles se están convirtiendo. Y se están un año allí, hablando a todo el mundo. Y dice que fue cuando empiezan a llamar cristianos a los seguidores de Cristo. Es bonito, ¿verdad? Cómo utiliza el Señor esa huida para que gentiles entre los judíos lleguen a gentiles y se pase algo que los mismos judíos, elegidos apóstoles, queden sorprendidos, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es en vez de decir, ¿por qué hablan ellos y no hablamos nosotros? ¿No? Porque somos los apóstoles, nosotros tenemos que convertir. No, no, se alegran por ello. Es igual quien lo diga, se alegran por ello, ¿no? Esa es la mentalidad diferente de los apóstoles respecto del resto de judíos, ¿no? Que eran humildes. Sí,
En estos primeros tiempos de la Iglesia primitiva te das especialmente cuenta de que la mano de Dios está detrás de todas las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Porque ¿qué posibilidades tenía el cristianismo de triunfar, ¿no? O sea, si eran cuatro gatos, ¿no? Y todo en contra, el mundo romano, el mundo judío, estaban en medio del huracán en una barquita de corcho, ¿no? O sea, de papel. Y sin embargo el cristianismo fue quemando etapas con una perfección, ¿no? Con un movimiento de piezas en el tablero, que eso solo Dios podía estar detrás, ¿no? Bueno, porque estaban en el arca más que en el... Por eso no fueron destruidos. Un factor que ayudó bastante a todo eso, y era el momento de los primeros cristianos de globalización. El Imperio Romano hacía eso. Y ciertamente se extendió por todo el Imperio Romano, incluso bastante más allá, el Evangelio a todo el mundo, en una sola generación. Pero ahora, gracias a Dios, la historia se está repitiendo. Hay globalización, evidentemente no es voluntad divina, pero Dios lo utiliza para que el Evangelio se extienda por todas partes y abarque a cualquier tipo de persona, de la etnia que sea o raza que sea, del país que sea, porque hay tantos en tan distintos lugares que es más fácil que el Evangelio llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la historia de antes se está repitiendo ahora y esa es la gran bendición que estamos teniendo. Luego hacen una pregunta al final de la lección del miércoles. ¿Qué significa para ti que te llamen cristiano? Hoy vamos de reflexión, ¿eh? ¿Qué significa para ti que te llamen cristiano? ¿Qué cosas hay en tu vida que te diferencian de un no cristiano? Bueno, eso lo vamos a dejar en el aire para que cada uno se haga sus preguntas y sus respuestas. Desde luego, hoy cuando te llaman cristiano, al menos en nuestro entorno, lo llaman desde una especie de, ¿cómo te diría?, de desconocimiento total de lo que significa ser cristiano. Para ellos es una cosa oscura y una cosa del pasado que Católica, ya no tendría que estar. Sobre todo católica. Y también. Aquí, si eres cristiano, eres católico. Sí, sí. Pero yo diría que... Sí, sí. Pero yo diría que incluso entienden más a los católicos cuando tú en nuestra sociedad hablas de guardar el sábado y todo esto, para ellos es chino mandarín. No. Pero es un gran orgullo ser cristiano, ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. Habla también aquí de la ejecución de Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Herodes, para agradar a los fariseos, pues la emprende contra los apóstoles. Y bueno, hace preso a Pedro y a Jacobo lo eliminan. De un golpe de espada, de un espadazo, pues muere. Habla de la experiencia de Pedro, que por segunda vez es encarcelado. Herodes sabía algo de la primera vez porque pone 4, bueno, le llena de guardias, o sea, 4 delante, 4 detrás, 2 a cada lado de sus manos enganchados con grilletes para que no vuelva a pasarlo. Y resulta que efectivamente pues el ángel viene, le deshace los grilletes, se levanta y dice: vístete, ponte las sandalias, que nos vamos. Y eso que ahí Pedro se cree que es una visión, dice: esto no lo yo voy haciendo. Claro, no sé exactamente que se siente una visión, pero él no acaba de creerse que eso sea cierto, ¿no? Luego cuando están afuera dice: bueno, ala, tú mismo, ¿no? Ya te cruzo en la calle y ala, ¿no? O sea, vemos como también Pedro es despertado tocándole en su costado. Que podía tocarle en muchas partes del cuerpo, en muchísimas, pero le toca en su costado, pleura, costilla. Y dices, bueno, podía... O sea, fijaros cómo hay constantes reminiscencias a esa llaga que nos salva, a esa sangre que cae en el arca que nos salva, que cierra el pacto, que certifica que Él es el Mesías. Todo eso está en el costado. Nos hace reflexionar también la lección sobre esto al final. La pregunta dice: matan a Jacobo, liberan a Pedro, Herodes recibe el juicio divino, porque Herodes luego recae sobre él la maldición de Dios y muere lleno de gusanos, ¿no?
¿Qué nos hace reflexionar todo esto? También con la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista tuvo que morir así, ¿no? ¿Qué creéis sobre todo esto? Porque Jacobo y Pedro, ¿Jacobo tenía menos influencia que Pedro ante Dios o cómo era eso? Estoy actuando como loco, como diría Pablo, ¿eh? Bueno, yo en primer lugar me encontré curioso que Jacobo, que era el hermano de Juan, Jacobo fuera el primero en morir y Juan el último, ¿no? Eso ya para empezar. Y luego, bueno, las cosas de Dios, evidentemente hay muertes que son necesarias, aunque sea duro decirlo así, para que más cosas sucedan, ¿no? Más cosas puedan suceder. Tanto muertes de personas que están poniendo en peligro los planes de Dios de una manera muy fuerte y que tienen que ser apartados del escenario, como personas que, siendo de Dios y sirviéndole plenamente, también deben de dar su sangre, digamos, para crear algo nuevo, ¿no? Mártires, ¿no? Mártires. Y en cambio Pedro aún tenía que hacer un trabajo ahí, ¿m? Por la situación que sea, por las condiciones de su carácter, etcétera, etcétera. Dios lo quería ahí. Y llega un momento que también, pues, claro, ya no puede seguir, ¿no? Pero tenemos que comprender que todo lo que el Señor hace tiene un sentido. Si no, vamos a caer en la depresión, en el agobio, y por qué él y yo no. ¿Por qué los gentiles tienen esto y yo no? Bueno, los gentiles, cuando digo gentiles, quiero decir la gente de fuera de la iglesia, ¿no? Gentiles entre comillas, porque lo somos todos. Pero ¿por qué ellos y yo no? ¿No? ¿Por qué a mí me pasa y a ellos no? Y cosas así, ¿no? Podemos pensar todas estas cosas y creer. Tenemos que ver que el equilibrio, el equilibrio es la lucha entre Satanás y Dios por nuestra mente. Pasa por una serie de cosas que el Señor permite. El Señor permite, sea para nuestro bien o sea para el bien del que está a nuestro lado. O sea que debemos vivir con esa paz que saber esto nos tiene que dar, ¿no? Y ya para acabar, voy a leer la cita del comentario bíblico adventista, comentario de Elena de White. En el capítulo 10 de los Hechos tenemos otro ejemplo más de la ministración de los ángeles celestiales, que dio como resultado la conversión de Cornelio y de los suyos. Muy interesante la conversión de Cornelio, porque en Hechos de los Apóstoles de Elena White nos dice que está representando a esas personas que están en alto nivel y que van a tener que ser muy valientes, porque están vinculadas con el gobierno, con estas situaciones complicadas de pues pertenecer a un ejército, como es este caso, ¿no? Y que tendrán que al convertirse tendrán que ser muy valientes, ¿no? Y que tenemos que orar por estas personas, ayudarles para que puedan hacer su obra, porque pueden llegar a muchas personas a las que no llegamos nosotros, ¿no? Gobernantes, príncipes, etcétera, ¿no? Dice Elena White. O sea, Cornelio fue el primer ejemplo, o de los primeros ejemplos, de gente influyente que podía llegar a otra gente, ¿no? Y habla que en el tiempo final estas personas también ayudarán al pueblo. O sea que tenemos que orar por ello también. Léanse estos capítulos del 8 al 10 y présteseles especial atención. Fijaros, ¿eh? En ellos vemos que el cielo está mucho más cerca del cristiano que se ocupa de la obra de salvar almas de lo que muchos suponen. ¿Queremos estar cerca del cielo? Ocupémonos de las obras de salvar almas. De salvar almas. Muchas veces pensamos, ¿cómo podemos estar más cerca de Dios? Ocupémonos en el trabajo de salvar almas. Satanás por eso nos quiere paralíticos. Si no actuamos de caras al Señor, pues vamos a ser paralíticos. Aunque estemos moviéndonos, seremos paralíticos espirituales. También deberíamos aprender de ellos la lección del aprecio de Dios por cada ser humano y que cada uno debería tratar a su prójimo como a uno de los instrumentos escogidos del Señor para la realización de su obra en la tierra. ¿Vemos así a nuestro prójimo como a uno de los instrumentos escogidos? En Cristo todos somos escogidos. En Cristo somos todos escogidos.
pero sabemos que no todos van a estar en Cristo. Pero tenemos que verlos por fe como escogidos. Este es el gran trabajo del cristiano, que nos caiga el velo de la vista, que todo lo filtramos, ¿no? Según nuestra conveniencia, según nuestra... Y que se caiga este velo y podamos verlo todo con los ojos de Cristo, ¿no? Que Él no hacía ningún tipo de esto, de acepción de personas, ¿no? Si no hay rico ni pobre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús, ¿no? Señor nuestro. Ya para acabar, simplemente reflexionar sobre la pregunta que nos hace el viernes. Nos habla de la tensión étnica, que se supone que los cristianos no deberían albergar, ¿no? Y que pueden hacer acepción de personas simplemente porque seas de un tipo concreto, una religión concreta, o de un país concreto, o de una parte de un país concreto. Porque estamos en Cataluña y sabemos lo que hay, ¿no? Tenemos ese conflicto con el tema de la independencia y no independencia. Y ha habido cristianos que se han manifestado muy groseramente contra nosotros solo por ser catalanes, ¿no? Luego también hay cosas contrarias, como que cuando se ha traducido el conflicto de los siglos al catalán, han eliminado el capítulo 13, creo que es, o 12, que habla de la Inquisición española. Entonces, tanto por un lado como por el otro, algo pasa que hay que dejarlo aparte, porque si Elena White lo puso, es por algo. No podemos estar en lo que de momento es España y no conocer lo que pasó. Entonces yo creo que es cerrar los ojos a gente solo porque son catalanes. Eso es una cosa muy extraña. Bueno, esto porque es lo que nos toca más de cerca. Seguro que hay otros temas en otros lugares que seguro que también tienen un ejemplo sobre esto. Pero debemos tomar ejemplo de cómo, con humildad, Pedro y los suyos reaccionaron. Era muy duro para un judío aceptar eso, muy duro. Pero reaccionaron, no se cerraron como los fariseos. También es muy duro para una persona adventista de 1000 años aceptar que venga alguien de fuera y tenga luz. Eso también pasa. Entonces, todo esto tenemos que ponerlo ante Dios y humillarnos, porque si no, no vamos a entender nada, no vamos a comprender absolutamente nada. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sea santificado tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por estas lecciones especiales, por toda la luz que nos das y que ahora toca aceptar. Ayúdanos a ver que el tiempo está cerca, que todo lo que nos quieres decir está escrito, solo hay que levantar capas para verlo. Ayúdanos a ser sinceros y acercarnos cada día más a ti, a orar y orar para tener más poder. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Amén. Amén.